Buenas tardes, vamos a hablar sobre la neurofibromatosis tipo 1. La neurofibromatosis tipo 1 es un desorden neurocutáneo llamado también facomatosis. Dentro de la patología es producida por un daño en el locus del gen de la neurofibromatosis en el cromosoma 17 que codifica para la neurofibromina. Es una enfermedad autosómica dominante y tiene anormalidades asociadas como los feocromocitomas y los tumores periféricos de las vainas nerviosas. Dentro de la clínica y los hallazgos vamos a encontrar característicamente anormalidades no captantes en el T2 y en el FLAIR en locaciones específicas cerebrales. También los llaman en la literatura objetos brillantes no identificados o anormalidades focales de intensidad. También encontramos otras características en el examen físico como los neurofibromas plexiformes de los tejidos blandos, astrocitomas, gliomas primarios de la vía óptica, displasias vasculares, lesiones displásicas del esqueleto y las características manchas café con leche como vemos en esta imagen. Dentro de la imagen, sobre todo el principal es de resonancia magnética, donde vamos a encontrar lesiones hiperintensas no captantes en el T2 y en el FLAIR, en áreas características como son la sustancia gris profunda como globo pálido, tálamo, el hipocampo, el tronco encefálico, la sustancia blanca cerebelar, y se muestran hiperintensos en el T2 y son pequeñas y no causan efecto de masa. Dentro de las características de las lesiones en el tiempo no están presentes en los primeros 1 y 2 años de vida, aumentan en número en los niños jóvenes y en menor cuantía en la adolescencia. Después de la adolescencia, generalmente todas estas lesiones se resuelven. Aquí tenemos unos ejemplos. En esta resonancia T2 del lado derecho podemos ver gliomas primarios de la vía óptica. Se pueden ubicar en cualquier lugar del nervio a través de las radiaciones ópticas y causan este crecimiento, como podemos ver aquí, que es bilateral, fusiforme y puede haber o no realce en el caso en que tengamos un T1 con gadolinio. Podemos tener otras anomalías como la displasia de las alas del esfenoides, que está casi siempre asociado a neurofibromas orbitales, como vemos en estas resonancias magnéticas en T2 en cortes axiales. En este ejemplo superior, en el lado derecho vemos un fibroma por detrás del globo ocular del mismo lado, que conlleva que el globo ocular se desplace hacia anterior. Y en el ejemplo inferior tenemos este mismo neurofibroma, pero si nos damos cuenta hay una displasia del ala derecha. Al comparar con el lado contrario vemos que no está formado en el lado derecho. También podemos tener displasias vasculares, sobre todo a nivel de la carótida interna distal. Por lo tanto, en esta área distal, como vemos en este ejemplo, en comparación con el lado contralateral, no existe. Entonces, lo que pasa es que se forman vasos colaterales, como vemos en esta imagen axial en una tomografía en T2. También tenemos otros hallazgos como los lambdoideos, que es la ausencia del hueso a través de la sutura lambdoidea, y neurofibromas formes, que son infiltraciones en los nervios periféricos. Podemos caracterizar también tanto en T2 como STIR y nos da este clásico signo SIGN en los cortes seccionales. Vemos en este ejemplo una resonancia T2 con saturación de grasa. Esta imagen que nos da el clásico signo de target sign, que atrás que tenemos en el centro de la imagen un área hipointensa y rodeándolo un área hiperintensa en el T2. El diagnóstico de la neurofibromatosis se hace mediante los siguientes criterios. Encontramos o más de 2 de las siguientes: más de 6 manchas café con leche que midan más de 5 milímetros, más de 2 neurofibromas o un neurofibroma plexiforme, pecas a nivel de axilas o regiones del nervio óptico, lesiones óseas o antecedentes en primer grado de la familia con neurofibromatosis. El tratamiento consiste en cirugía cuando hay neurofibromas en la quimioterapia contrales y en las arteriopatías, como vimos, de la carótida, se hacen sesiones por intervencionismo. La esclerosis tuberosa. La esclerosis tuberosa es una enfermedad también que se llama los amartomas de órganos. Generalmente encontramos estos amartomas en el sistema nervioso central, piel, riñón y hueso. Dentro de la patología está dado por 2 genes distintos, el TSC1 que codifica para la amartina y el TSC2 que codifica para la tuberina. En este caso los pacientes con esta tienen la enfermedad más severa. Dentro de la imagen la mejor pista diagnóstica son los túberes cerebrales y cerebelares, como vemos en estos ejemplos de resonancia. En este T2 vemos estas áreas hiperintensas a nivel de los lóbulos tanto izquierdo como derecho, que son los túberes cerebrales característicos de la enfermedad, y en el lóbulo izquierdo vemos cómo pueden tener degeneración quística. A nivel del cerebelo podemos también tener
las áreas de los tubers que son más hiperintensas en comparación con el resto de parénquima. Podemos tener nódulos subependimales que pueden calcificarse también, como vemos en este ejemplo de esta tomografía, a nivel subependimario, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. También se pueden presentar astrocitomas de células gigantes subependimarios, como vemos en esta resonancia axial en T1, esta formación que causa efecto de masa a nivel subependimario izquierdo. Para diferenciar el astrocitoma de los nódulos subependimarios, cuando se hace la tractografía, los astrocitomas presentan un N-acetil aspartato bajo y colina alto, y también puede producir hidrocéfalo. Otras lesiones asociadas tenemos los aneurismas cerebrales, el amartoma retiniano, los angiomiolipomas renales, que como vemos son característicos en este ejemplo, en esta tomografía coronal. Generalmente se dan en mujeres jóvenes. Vemos cómo los riñones están totalmente distorsionados en su morfología y están infiltrados con áreas que captan contraste, y otras áreas hipodensas que corresponden a grasa son característicos de angiomiolipoma renal. También tenemos la linfangioleiomyomatosis, que también se da en esta población de mujeres jóvenes. Como vemos en esta tomografía de alta resolución en un corte axial, vemos estas lesiones quísticas de pared fina, casi imperceptible, que están difusas por todos los campos pulmonares, y también el rhabdomioma cardíaco. La clasificación, tenemos un criterio diagnóstico. Mayores es definitivo, o uno mayor y uno menor son probables. Dentro de los criterios mayores tenemos los tubers, las lesiones subependimarias, el rhabdomioma cardíaco, el angiomiolipoma renal, la linfangioleiomyomatosis, el adenoma sebáceo y los amartomas retinianos. Dentro de los criterios menores tenemos las lesiones de la sustancia blanca, fibromas gingivales, pólipos rectales, amartomas no retinianes y múltiples quistes renales. El tratamiento principalmente es la terapia anticonvulsivante o la resección de los focos, y para las lesiones subependimarias los inhibidores del mTOR son como primera línea de tratamiento. El síndrome de Sturz-Weber, como generalidades, es un desarrollo anormal de las venas corticales, lo que conlleva una oclusión venosa progresiva, un drenaje venoso anómalo y la isquemia crónica, que nos van a dar imágenes características en la resonancia y en la tomografía. Como clínica, los pacientes tienen convulsiones en el 75 al 90% de los mismos, hay angiomatosis holohemisférica o bilateral, malformaciones vasculares cutáneas en la frente, que son características, o las llamadas manchas en vino de Oporto, y angiomas coroidales. En la imagen lo que vamos a encontrar característico es la atrofia lobar cerebral, calcificaciones corticales o subcorticales. En los estudios contrastados hay realce leptomeningio, tenemos un plexo coroideo agrandado ipsilateral y la angiomatosis leptomeningia unilateral, que es la característica en un 80%. Tenemos estos ejemplos en la parte superior, una tomografía en corte axial no contrastada, en la que vemos estas áreas más hiperdensas, que corresponden a calcificaciones subcorticales tanto del lóbulo izquierdo como del lóbulo derecho. En la parte inferior tenemos una resonancia en T1 con gadolinio en un corte axial, en la que vemos las mismas características. Las partes subcorticales que vemos más hipointensas corresponden a las áreas calcificadas, y como vemos el lóbulo derecho es más pequeño que el lóbulo izquierdo, que es característico de esta enfermedad. En estos ejemplos, en el lado izquierdo tenemos una resonancia en T2 en la que vemos áreas hipointensas en el lóbulo frontal subcorticales que corresponden a áreas de calcificaciones. También vemos que este mismo lóbulo es más pequeño, o hay una atrofia del lóbulo en comparación con el contralateral. También vemos estas venas subependimarias que están aumentadas en el calibre en comparación con la contralateral. Esto es característica del drenaje venoso anómalo. En el ejemplo del lado derecho, en T1 contrastada, en la que vemos las mismas características del ejemplo del lado izquierdo, pero aquí tenemos el realce leptomeningio. Dentro del tratamiento, generalmente es sintomático por el manejo de las convulsiones, y cuando estas mismas convulsiones son refractarias del tratamiento, se considera la resección quirúrgica de los focos o inclusive la resección del hemisferio cerebral total. Eso sería todo. Muchas gracias.